Tres que son uno, un Padre, un Hijo y un Espíritu que no se dividen, pero son distintos. ¿Es una verdad divina revelada o el resultado de una guerra política que duró siglos? Millones de personas rezan cada día en nombre de la Trinidad, pero si les preguntas cómo funciona, la mayoría guarda silencio. ¿Por qué tardó la Iglesia 300 años en ponerse de acuerdo sobre quién era Jesús? ¿Qué secretos ocultaban los obispos que fueron perseguidos por negar esta idea? Y lo más inquietante, ¿cómo es posible que un dogma cristiano se encuentre también en las religiones más antiguas de Egipto y la India? Hoy vamos a cruzar el velo del misterio. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no solo cambiará tu forma de ver a Dios, sino que revelará por qué esta fórmula es la base de todo el mundo moderno. Para resolver este enigma, primero tenemos que entender la magnitud del problema temporal. 300 años. Piénsalo un segundo. 300 años es más tiempo del que Estados Unidos ha existido como país. Es una eternidad. Durante 3 siglos enteros los seguidores de Jesús vivieron, predicaron y murieron devorados por leones sin tener un documento oficial que dijera claramente: Dios es uno en 3 personas. ¿Por qué? ¿Acaso no sabían en quién creían? La respuesta no es que estuvieran ocultando algo, sino que estaban atrapados en un cortocircuito mental del que era casi imposible salir vivos. El problema real no era político, era matemático y cultural. Tienes que ponerte en los zapatos de esos primeros cristianos. La inmensa mayoría no eran romanos paganos acostumbrados a tener muchos dioses, eran judíos, y el judaísmo tiene una regla de oro, un código fuente que no se puede hackear, el monoteísmo radical. Desde la cuna hasta la tumba, un judío repetía el Shema: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para ellos la idea de dividir a Dios o adorar a dos seres era la blasfemia suprema, el crimen capital. Pero aquí es donde la realidad les explotó en la cara. Ellos tenían esa regla del Dios uno tatuada en el cerebro, pero en su experiencia diaria se encontraban con Jesús. Veían a un hombre que caminaba y comía con ellos, pero que actuaba con la autoridad exclusiva de Yahvé. Jesús perdonaba pecados, algo que solo Dios puede hacer. Recibía adoración sin rechazarla y hablaba como si fuera el dueño del sábado. Y para complicar más la ecuación, sentían una fuerza invisible, el Espíritu Santo, que los guiaba y les daba poder personal. Así que tenían 3 fichas sobre la mesa: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero su tablero de juego teológico solo tenía una casilla disponible, la del Dios único. ¿Cómo metes 3 fichas en una sola casilla sin romper el tablero? Durante esos 300 años de supuesto silencio, lo que hubo en realidad fue un laboratorio de pruebas caótico. La Iglesia estaba tratando desesperadamente de encontrar una fórmula que no rompiera el monoteísmo, pero que tampoco negara la divinidad de Jesús. Y fallaron muchas veces. Fue una época de ensayo y error teológico. Surgieron teorías que intentaban arreglar las matemáticas. Unos decían: ya sé, Jesús era un hombre normal, pero Dios lo adoptó y le dio superpoderes. Eso sonaba lógico, pero tenía un fallo fatal. Si Jesús es solo un hombre con poderes, su muerte no vale lo suficiente para pagar por los pecados de todo el mundo. Un hombre no puede salvar a la humanidad. Otros decían: no, Dios es como un actor. A veces se pone la máscara de padre, luego se cambia y sale como hijo. Eso también fallaba porque convertía a Dios en un ventrílocuo que se hablaba a sí mismo cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní. Ninguna explicación funcionaba. La tensión se acumulaba como gas en una habitación cerrada. Solo faltaba una chispa para que todo volara por los aires. Esa chispa llegó en el año 318 d.C. y tuvo nombre propio: Arrio. Él miró el desastre teológico y propuso una solución que era brillante por su simplicidad. Arrio aplicó el sentido común humano a Dios. Su argumento fue devastadoramente lógico. Miren, es simple biología. Un padre siempre existe antes que su hijo. Si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, entonces hubo un tiempo en que el Hijo no existía. ¡Boom! Arrio acababa de cortar el nudo gordiano. Según él, Jesús no era Dios en el sentido absoluto. Era la primera creación de Dios, el ser más poderoso del universo después del Padre, un Dios pequeño pero creado. Tenía un principio, no era eterno. Esta idea fue tan explosiva que se volvió viral antes de que existiera Internet. Arrio era tan astuto que compuso canciones con su teología. Imagina canciones pegadizas que la gente común, los marineros en los puertos, los panaderos y los comerciantes cantaban mientras trabajaban. Hubo un tiempo en que él no existía. Hubo un tiempo en que él no existía. El arrianismo arrasó. Parecía que el cristianismo iba a convertirse en una religión de 2 dioses, uno grande el Padre y uno chico Jesús. Era lógico, era fácil de entender, y políticamente era perfecto. Pero entonces desde las sombras surgió la resistencia,
Un hombre llamado Atanasio se dio cuenta de que esta solución fácil era en realidad un veneno mortal. Atanasio entendió que no se trataba de ganar un debate académico, sino de la supervivencia del Evangelio. Él contraatacó con una lógica implacable. Si Jesús es una criatura, si es un ser creado, entonces adorarlo es idolatría. Estamos adorando a algo que no es Dios, y peor aún, si es una criatura, no tiene vida infinita en sí mismo. Solo Dios puede unir al hombre con Dios. Si Jesús no es el Dios eterno, estamos todos condenados. La guerra entre estas dos visiones fue tan brutal que hubo disturbios en las calles. La gente se peleaba a golpes en los mercados defendiendo la divinidad o la creación de Cristo. El caos fue tal que el emperador Constantino, el hombre más poderoso del mundo, tuvo que intervenir. Él no sabía de teología, solo quería orden en su imperio. Así que convocó a todos los líderes de la Iglesia al Concilio de Nicea en el año 3. Esta no fue una reunión aburrida de burócratas en una oficina con aire acondicionado, fue una reunión de supervivientes de guerra. De los 318 obispos que llegaron a Nicea, muchos llevaban en sus cuerpos las cicatrices de la persecución romana que acababa de terminar. A algunos les habían sacado un ojo, a otros les habían quemado las manos con hierros calientes o les habían cortado los tendones de las piernas. Eran hombres que habían sangrado por su fe. Y ahora el emperador les pedía que definieran por qué habían sangrado. El debate en Nicea fue feroz, duró semanas, y al final toda la discusión, todo el destino del cristianismo occidental, se redujo a una sola letra griega, una iota. El bando de Arrio quería usar la palabra homoiosios, que significa sustancia similar. El bando de Atanasio exigía la palabra homoousios, que significa misma sustancia. Parece ridículo pelear por una letra I, pero esa letra era la diferencia entre el cielo y la tierra. Similar significa que Jesús es parecido a Dios, pero no es Dios, es una copia, un ser inferior. Misma significa que Jesús es el Dios Todopoderoso, compartiendo la misma esencia idéntica del Padre. Si aceptaban la I, el cristianismo se convertía en politeísmo. Si rechazaban la I, salvaban la divinidad de Cristo, pero se veían obligados a aceptar el misterio incomprensible de que uno es igual a tres. Al final la inmensa mayoría de esos obispos llenos de cicatrices votaron por la verdad difícil, rechazaron la lógica fácil de Arrio. Decidieron que preferían adorar a un Dios que no podían explicar matemáticamente antes que adorar a un ídolo creado por la mente humana. Allí en Nicea, no se inventó la Trinidad como una herramienta política, se levantó una muralla defensiva. El dogma fue la forma en que la Iglesia dijo: no sabemos exactamente cómo funciona la mecánica interna de Dios, pero sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, y que solo hay un Dios. Cualquier cosa menos que esto es mentira. Definieron los límites del terreno de juego, pero definir los límites no es lo mismo que explicar el funcionamiento. Y eso nos lleva al siguiente nivel del misterio. Si no son tres dioses, ¿qué son realmente? ¿Cómo funciona esa maquinaria divina por dentro? Bien, tenemos la muralla construida. En Nicea trazaron la línea roja. No son tres dioses, es uno. Perfecto. Pero ahora tenemos un problema mucho más práctico. ¿Cómo le explicas esto a alguien sin que le explote la cabeza? ¿Cómo funciona esa maquinaria por dentro? Aquí es donde la mayoría de la gente, e incluso la mayoría de los pastores, cometen un error fatal. Intentan usar atajos. Seguro has escuchado las famosas analogías de la escuela dominical. Te dicen, la Trinidad es como el agua. Ya sabes, el agua puede ser hielo sólido, líquido o vapor, pero sigue siendo H2O. Suena genial, ¿verdad? Es científico, es simple. Pero tengo una mala noticia, es una herejía. Si usas el ejemplo del agua, estás enseñando algo llamado modalismo. Piénsalo, el agua no es hielo y vapor al mismo tiempo en el mismo lugar. El hielo se derrite para volverse agua, y el agua se evapora para volverse vapor, cambia de forma. Si Dios fuera como el agua, significaría que el Padre se disfrazó de Jesús por 33 años y luego se transformó en Espíritu Santo. Eso significaría que cuando Jesús estaba en la cruz gritando, Padre, ¿por qué me has abandonado?, estaba hablándose a sí mismo, estaba fingiendo. Eso destruye el cristianismo. Entonces pruebas otra analogía. La Trinidad es como un huevo, tiene cáscara clara y yema. Error. Eso es triteísmo parcial. La cáscara no es el huevo entero, es solo una parte. Si Dios fuera como un huevo, el Padre sería el 33% de Dios, el Hijo otro 33% y el Espíritu el resto. Pero la Biblia no dice que son partes de Dios, dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Así que olvidad los huevos, olvidad los tréboles, olvidad las manzanas. Todas esas comparaciones fallan porque intentan meter a un ser infinito en objetos físicos limitados. Para entender realmente cómo funciona esto, tenemos que dejar de usar objetos y empezar a usar conceptos de alta precisión. Vamos a abrir el capó del motor divino.
Necesitas entender la diferencia radical entre dos palabras, el qué y el quién. Mírate en un espejo. ¿Tu qué es tu naturaleza? Eres un ser humano. Tienes ADN humano, limitaciones humanas, cuerpo humano. ¿Tu quién es tu persona? Eres tú. Tienes tu nombre, tu conciencia, tu yo. En nuestra experiencia en la Tierra, la regla es simple, un qué para un quién. Tú eres un humano, un qué, y eres una persona, un quién. Yo soy otro humano, y soy otra persona. Si tú y yo nos damos la mano, somos dos seres separados. Nunca has visto a dos personas compartiendo el mismo cuerpo o la misma existencia. Estamos divididos por el espacio. Por eso cuando miramos al cielo, nuestra mente humana asume que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. Pensamos, si el Padre es uno y el Hijo es otro, tienen que ser dos dioses separados. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. Dios no es humano. Dios no está limitado por el espacio, ni por la materia, ni por el tiempo. Dios juega con reglas de existencia superiores. En Dios la regla de uno a uno se rompe. En Dios hay un solo qué, una sola esencia, una sola conciencia divina, un solo poder infinito, una sola voluntad soberana. Pero ese único qué es compartido, habitado y sostenido simultáneamente por tres quienes. El Padre posee el 100% de la esencia divina. El Hijo posee el 100% de la misma esencia divina. El Espíritu Santo posee el 100% de la misma esencia divina. No están divididos en partes, no están uno al lado del otro como tres amigos en un sofá, están uno dentro del otro. Los teólogos griegos usaban una palabra espectacular para esto, pericóresis. Significa danza circular. Imagina una danza tan rápida, tan perfecta y tan íntima que los tres bailarines se mueven como si fueran un solo cuerpo, aunque siguen siendo tres identidades. El Padre está eternamente en el Hijo, y el Hijo eternamente en el Padre. Donde está uno están los tres, porque comparten la misma sustancia. Es una fusión de vida que nuestra mente biológica no puede visualizar, pero que nuestra lógica puede aceptar como una posibilidad superior. Ahora sé lo que estás pensando. Vale, entiendo la mecánica, pero ¿por qué? ¿Por qué complicarse tanto? ¿No sería más fácil si Dios fuera una sola persona solitaria y ya está como Alá en el Islam? Aquí es donde entra el argumento definitivo. La razón por la que la Trinidad es necesaria no es matemática, es el amor. Piénsalo detenidamente. Todas las religiones dicen Dios es amor, pero si Dios fuera una sola persona solitaria, unitaria antes de crear el universo, ¿a quién amaba? Imagina a Dios antes del Big Bang, antes de los ángeles, antes de los humanos. Si Él está solo y es una sola persona, no puede amar a nadie más, solo puede amarse a sí mismo. Eso significa que por definición, un Dios solitario es egoísta en su estado original. Para que ese Dios solitario pudiera experimentar el amor real, amar a otro, tendría que crear el universo, tendría que crear humanos o ángeles para tener a alguien a quien amar. Pero eso crea un problema teológico terrible, hace que Dios sea dependiente. Significa que Dios necesita la creación para ser amoroso. Un Dios que necesita algo no es Dios. La Trinidad destroza ese problema. La Trinidad nos revela que Dios nunca jamás estuvo solo. Antes de que existiera el tiempo, antes de la primera estrella, el Padre ya amaba al Hijo, y el Hijo amaba al Padre. Y ese amor era tan real, tan denso y tan vivo que es una persona en sí misma, el Espíritu Santo. Esto significa que Dios no necesitaba crear el mundo para tener amor. Él ya era una comunidad de amor perfecta en sí mismo. Dios no creó el universo porque estaba solo o aburrido, lo creó como un acto de generosidad, para invitar a otros a entrar en esa danza de amor que ya existía. ¿Ves la diferencia? Un Dios solitario crea esclavos para que lo adoren. Un Dios trinitario crea hijos para compartir su gozo. La Trinidad cambia la naturaleza fundamental de la realidad. Nos dice que en el centro del universo no hay un dictador solitario y frío, sino una familia divina. Nos dice que la realidad última es relacional. Por eso el ser humano hecho a su imagen se muere si está solo, porque venimos de un Dios que es, en su propia esencia, una relación eterna. Así que no, la Trinidad no es un rompecabezas matemático para confundirte. Es la descripción técnica de cómo puede existir el amor absoluto antes de que existiera cualquier otra cosa. Es la única manera lógica de que Dios sea Dios. Pero claro, aceptar esto intelectualmente es una cosa, ver cómo esta idea ha dejado sus huellas dactilares en las culturas antiguas de todo el planeta, eso es otra historia mucho más misteriosa. Y eso es exactamente lo que vamos a investigar ahora. Ahora que entendemos la ingeniería interna de la Trinidad cristiana, nos topamos de frente con un obstáculo gigantesco. Un obstáculo que los escépticos, los ateos militantes y los historiadores seculares lanzan como un misil contra el cristianismo. La acusación es directa. Ustedes no inventaron nada. El cristianismo es solo un remix,
una copia barata de religiones paganas mucho más antiguas que ya tenían dioses triples. Y si miras superficialmente, parece que tienen razón. Si viajas por el mapa arqueológico, el número 3 aparece obsesivamente una y otra vez. Parece que la humanidad tiene una fijación compulsiva con los tríos divinos. Entonces, tenemos que investigar esto a fondo. ¿Es la Trinidad cristiana un plagio de mitologías egipcias o hindúes? ¿O hay algo radicalmente diferente escondido en los detalles? Vamos a viajar primero a la India, miles de años antes de Cristo. Allí encontramos la famosa Trimurti. Tienes 3 cabezas, 3 formas supremas de la divinidad. Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor. A primera vista es idéntico, uno que es 3. Los críticos dicen, ahí lo tienen, el cristianismo copió a la India, pero si te acercas con una lupa teológica, la comparación se desmorona. La Trimurti hindú es funcional y cíclica, representa el ciclo de la naturaleza, las cosas nacen, duran un tiempo y mueren. Además, en la filosofía profunda del hinduismo, estos 3 dioses no son la realidad última, son máscaras o manifestaciones temporales de una fuerza superior llamada Brahman, que es impersonal, como una energía cósmica sin rostro. Aquí está la diferencia abismal. En la Trinidad cristiana el Padre, el Hijo y el Espíritu no son máscaras temporales que desaparecerán al final de los tiempos, son personas eternas. Y lo más importante, en la Trinidad no hay un destructor, Dios es vida pura, no hay un ciclo de muerte en Dios. El cristianismo no copió la Trimurti, presentó una estructura opuesta. Mientras la India ve a Dios como un ciclo cósmico de creación y destrucción, la Biblia ve a Dios como una comunidad lineal de amor eterno. Ahora volemos a Egipto, a la sombra de las pirámides. Allí tenemos la tríada de Osiris, Isis y Horus, el Padre, la Madre y el Hijo. Este es el esquema más natural para la mente humana. Es biológico. Vemos que en la tierra la vida viene de un hombre y una mujer, así que proyectamos eso al cielo, la familia divina. Si el cristianismo fuera un invento humano para ganar seguidores, lo lógico, lo fácil, hubiera sido copiar este modelo. Hubiera sido perfecto. Dios Padre, Diosa Madre y Dios Hijo. A los paganos les habría encantado. Habría sido un éxito de marketing instantáneo. Pero aquí es donde el cristianismo se vuelve raro y único. La Trinidad cristiana elimina la figura femenina de la divinidad. No hay Diosa Madre. Esto es un escándalo cultural. El Espíritu Santo no es una madre sexual, es espíritu. La generación del Hijo no es biológica ni sexual, es intelectual, como una mente que genera un pensamiento perfecto. Al rechazar el modelo de Padre, Madre, Hijo, el cristianismo demostró que no estaba copiando a Egipto. De hecho, estaba yendo en contra de la corriente de todas las religiones antiguas. Estaban diciendo Dios no es una proyección de nuestra biología sexual, Dios es espíritu. Si hubieran querido copiar, habrían puesto a la Virgen María dentro de la Trinidad, pero nunca lo hicieron. Eso prueba que su origen no fue el plagio, sino una revelación que rompía los moldes humanos. Entonces, si no es una copia, ¿por qué aparece el número 3 en todas partes? ¿Por qué incluso los filósofos griegos como Plotino, que no leían la Biblia, hablaban del uno, el intelecto y el alma? ¿Por qué parece que el universo está programado en base 3? Aquí entra una teoría fascinante. La firma del arquitecto. Imagina que encuentras una pintura en una cueva, luego otra en un palacio y otra en una casa moderna. Todas tienen estilos diferentes, pero todas tienen el mismo trazo, la misma técnica de pincelada. Eso te dice que son del mismo artista. Los teólogos argumentan que las tríadas paganas no son el origen de la Trinidad, sino sombras. Son la intuición borrosa de la humanidad. El ser humano, creado a imagen de un Dios trino, mira al universo y, aunque no tiene la Biblia, intuye que la realidad no puede ser solitaria. Intuye que el 3 es el número de la perfección. Y si miras la realidad física, esa firma está en todas partes. Es como si el Creador hubiera dejado sus huellas dactilares en la estructura misma de la materia. Mira el espacio. Vivimos en 3 dimensiones inseparables: altura, anchura y profundidad. No puedes tener un objeto real con solo 2. Si quitas la altura, el objeto desaparece. Son 3 dimensiones distintas, pero forman un solo espacio. Mira el tiempo: pasado, presente y futuro. El pasado no es el presente, y el presente no es el futuro. Son distintos, pero son un solo tiempo. No puedes detener uno sin destruir el concepto de tiempo. Mira la materia: sólido, líquido, gas. Mira el átomo: protón, neutrón, electrón. ¿Es todo esto una coincidencia cósmica? ¿O es que la realidad está construida con un patrón trinitario porque su constructor es trinitario? Lo que vemos en Egipto, en la India y en la filosofía griega, no es que el cristianismo haya robado sus ideas, es al revés. Esas culturas vieron la sombra de Dios proyectada en la naturaleza y trataron de dibujarla lo mejor que pudieron.
Dibujaron a Brahma, dibujaron a Osiris, eran bocetos imperfectos, intentos borrosos de capturar una verdad que sentían en los huesos pero que no podían ver con claridad. La Trinidad cristiana llega entonces no como una copia, sino como el original que explica las copias. Llega para decir, lo que ustedes intuían con Osiris y Brahma, esa necesidad de que Dios sea plural y uno a la vez, es real. Pero no es como ustedes pensaban. No es sexo, no es muerte, no es energía impersonal. Es una relación personal de amor. El cristianismo no inventó el número 3, simplemente reveló quiénes eran realmente los dueños de ese número. Reveló que esa estructura que vemos en el átomo, en el tiempo y en el espacio, es el reflejo de la vida interna de Dios. Así que la respuesta a la acusación de plagio es esta. El hecho de que todo el mundo antiguo estuviera obsesionado con el 3 no prueba que la Biblia sea falsa. Al contrario, prueba que la Biblia tiene razón. Prueba que la humanidad siempre supo, en lo profundo de su subconsciente, que un Dios solitario no era suficiente para explicar la belleza y la complejidad del universo. Necesitábamos un Dios que fuera una orquesta, no una nota solitaria. Y eso nos lleva a la pregunta más práctica de todas. Si este Dios es una comunidad, ¿qué significa eso para nosotros, que fuimos creados a su imagen? ¿Cómo cambia esto la forma en que vivimos hoy? Hemos hablado de historia, de matemáticas y de mitología antigua, pero ahora vamos a aterrizar en el presente, en el mundo real donde las creencias tienen consecuencias geopolíticas y espirituales devastadoras. La Trinidad no es solo un debate para monjes en bibliotecas polvorientas, es el muro de fuego invisible que divide a las tres grandes religiones monoteístas del planeta. Es la línea en la arena que separa al cristianismo del islam y del judaísmo moderno. Y no es una diferencia pequeña, es una diferencia que cambia por completo la identidad de Dios y el destino de la humanidad. Vamos a analizar esto fríamente. Para un musulmán devoto, la Trinidad es el pecado más grave que existe. En el Islam, este pecado tiene un nombre técnico, shirk, asociar socios con Dios. El Corán es explícito y contundente. Alá es uno, no ha engendrado ni ha sido engendrado. Para la mente islámica, decir que Dios tiene un hijo es una blasfemia carnal, una ofensa a la majestad divina. Ellos ven a Dios como una voluntad solitaria y absoluta. Un rey supremo que está tan por encima de nosotros que la idea de que Él baje a hacerse un bebé o a morir en una cruz es insultante. Lo mismo ocurre con el judaísmo actual. Ellos miran a los cristianos y preguntan, ¿cómo se atreven a decir que adoran al Dios de Abraham si han dividido su trono? Nuestro Dios no es un comité. Desde fuera la lógica de ellos parece sólida. Un Dios simple, solitario y poderoso parece más limpio que el Dios complejo y trinitario de los cristianos. Pero aquí es donde tenemos que hacer la pregunta incómoda. La pregunta que hace temblar toda la estructura teológica. ¿Qué tipo de salvación ofrece un Dios solitario? Aquí es donde la Trinidad revela su verdadero poder explosivo. No se trata de matemáticas, se trata de la moralidad de la cruz. Vamos a imaginar una escena de crimen cósmica. La humanidad es culpable. Hemos roto la ley moral del universo. Merecemos juicio. Ahora miremos las dos opciones lógicas. Opción A, el Dios unitario, sin Trinidad. Si Dios es una sola persona, como en el Islam o en los testigos de Jehová, entonces Jesús no es Dios. Jesús es una criatura. Puede ser un gran profeta, un ángel poderoso o un hombre perfecto, pero es alguien distinto a Dios. Si esto es verdad, entonces la cruz es un acto de abuso cósmico. Piénsalo, si Dios el Padre está enojado con la humanidad por sus pecados, y decide agarrar a un tercero inocente, Jesús, la criatura, y torturarlo hasta la muerte para perdonarnos a nosotros, eso no es amor, eso es monstruoso. Es un juez corrupto que dice, tú cometiste el crimen, pero voy a matar a este inocente que no tiene nada que ver para calmar mi ira. Un Dios unitario que manda a otro a sufrir para pagar una deuda ajena no es un salvador, es un tirano que sacrifica a sus siervos. En este escenario Dios no paga el precio, Dios cobra el precio en la sangre de otro. Opción B, el Dios trinitario. Ahora mira la diferencia radical. Si la Trinidad es real, entonces Jesús es Dios, es la segunda persona de la única esencia divina. Esto cambia toda la escena del crimen. En la cruz no hay un tercero inocente siendo castigado por un Dios distante. En la cruz es Dios mismo quien está en el madero. La Trinidad significa que el juez se levantó de su trono, se quitó la toga de magistrado, bajó al banquillo de los acusados y dijo, yo pagaré la condena. Dios no envió a un ángel, no envió a un profeta, no envió a un subordinado. Él vino personalmente. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El que recibía los clavos era el mismo que había creado el hierro de esos clavos. El que sufría el abandono del Padre era el mismo que había vivido en amor eterno con el Padre. ¿Ves la diferencia? Sin la Trinidad la cruz es un sacrificio humano inmoral,
un Dios matando a un hombre para salvar a otros hombres. Con la Trinidad la cruz es el autosacrificio supremo, es el acto de amor más grande posible, dar la propia vida por los enemigos. Por eso la Trinidad es la base innegociable del cristianismo. No es la única manera de que la salvación sea un regalo de gracia y no un intercambio comercial cruel. Si quitas la divinidad de Jesús, destruyes la moralidad de la expiación. Y esto nos lleva a un segundo punto de choque, la naturaleza de nuestra relación con Dios. En un sistema unitario como el Islam, la relación máxima a la que puedes aspirar es la de amo y esclavo. Dios es el dueño, tú eres el siervo. Un siervo obedece, se somete y espera recompensa, pero nunca se sienta a la mesa del amo como un igual. La distancia es infinita. Alá no es padre en el sentido teológico íntimo, es Señor. Pero en el sistema trinitario la relación cambia drásticamente. Como Dios es en sí mismo una relación de padre e hijo, cuando Él nos salva, no nos recluta como empleados, nos adopta como hijos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos une a Cristo para que podamos llamar a Dios Abba Padre. La oferta del cristianismo no es solo perdón de pecados, es una invitación a entrar dentro de la familia divina, es ser arrastrados a esa danza circular de la que hablamos antes. La meta del cristiano no es solo el cielo, un lugar bonito, la meta es participar en la vida interna de Dios. Esto es lo que hace que la Trinidad sea tan ofensiva para otras religiones y al mismo tiempo tan irresistible para millones. Ofrece una intimidad que ningún otro sistema puede ofrecer. Un Dios solitario puede ofrecerte misericordia desde lejos, pero no puede ofrecerte intimidad, porque Él mismo no sabe lo que es la intimidad eterna, siempre ha estado solo. Un Dios trinitario es experto en intimidad, ha vivido en ella por toda la eternidad. Así que cuando ves a cristianos defendiendo este dogma extraño, no están defendiendo una ecuación matemática, están defendiendo la idea de que Dios bajó personalmente a salvarnos, están defendiendo la idea de que Dios es un padre, no solo un jefe, están defendiendo la lógica del amor contra la lógica del poder. El muro de fuego existe porque las dos visiones son irreconciliables. O Dios es un individuo solitario que exige sumisión, o Dios es una comunidad eterna que ofrece adopción. No hay término medio, y esa elección define no solo tu teología, sino tu identidad humana más profunda. ¿Fuiste creado para ser un siervo eficiente o para ser un hijo amado? La respuesta depende enteramente de cuántas personas hay en el trono del cielo. Llegamos al punto donde la mayoría apaga el cerebro. Dicen, vale, entiendo que Dios es 3 en 1. Muy interesante, pero ¿qué tiene que ver eso con mi hipoteca, con mi depresión o con la política? La respuesta corta es todo, absolutamente todo. Porque hay una ley universal que los antropólogos y sociólogos conocen bien. Nos convertimos en el Dios que adoramos. Si tu concepto último de la realidad es un Dios solitario, un individuo absoluto y aislado que gobierna con poder supremo, como en las versiones estrictas del monoteísmo unitario, entonces tu modelo ideal de sociedad tiende a ser totalitario. Un Dios, un rey, una ley. La uniformidad es la meta. Lo diferente es peligroso. El poder fluye de arriba hacia abajo y la sumisión es la virtud máxima. Pero si tu concepto último de la realidad es la Trinidad, el modelo cambia radicalmente. La Trinidad nos presenta un universo donde la unidad y la diversidad no son enemigas. El Padre es distinto del Hijo, pero son uno. Esto creó, casi sin que nos diéramos cuenta, la base filosófica de la libertad occidental. La idea de que el individuo tiene valor infinito, porque es una persona distinta, pero que al mismo tiempo tiene responsabilidad infinita hacia la comunidad porque es uno con los demás. La Trinidad es el único sistema que valida al individuo sin caer en el egoísmo y valida a la comunidad sin caer en el comunismo que borra a la persona. Pero dejemos la política y vayamos a algo más urgente, tu salud mental. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el peor castigo que existe en una prisión, peor que los golpes, es el aislamiento solitario? Si pones a un ser humano en una caja blanca, con comida y agua, pero sin contacto con nadie más, en cuestión de semanas su mente se desintegra. Empieza a alucinar. Pierde el sentido del yo, se vuelve loco. ¿Por qué? Si somos individuos biológicos autosuficientes, deberíamos estar bien solos. La respuesta está en tu diseño de fábrica. El Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota el plural, hagamos, nuestra. Fuiste diseñado a imagen de un Dios que es, en su esencia, una relación eterna. Dios nunca ha estado solo, por lo tanto la soledad es lo más antinatural que existe en el cosmos. La soledad es, literalmente, la antítesis de Dios. Aquí es donde chocamos violentamente con la cultura moderna. Vivimos en la era del yo, el individualismo radical. Nos dicen, tú eres suficiente, no necesitas a nadie, sé tu propio Dios. Hemos creado una sociedad que adora al individuo autónomo,
Queremos ser como dioses unipersonales, independientes, autosuficientes, sin rendir cuentas a nadie. ¿Y cuál es el resultado de este experimento social? Mira a tu alrededor. Tenemos la tecnología para estar más conectados que nunca, y sin embargo estamos viviendo la epidemia de soledad y depresión más grande de la historia humana. La gente se siente vacía, fragmentada, ansiosa. La Trinidad explica por qué este modelo de vida está fallando. El dogma nos enseña que la persona solo existe a través de la relación. El padre no es padre sin el hijo. Si quitas al hijo, el padre deja de ser padre. Se convierte solo en un sujeto solitario. Su identidad depende de su relación. Lo mismo pasa contigo. Tú no eres una isla. Tu identidad no se encuentra mirando hacia adentro, en un viaje de autodescubrimiento egoísta. Tu identidad se encuentra mirando hacia afuera. Eres quien eres por tus relaciones. Eres hijo, eres amigo, eres esposo, eres ciudadano. El intento moderno de ser independientes es una violación de nuestra programación trinitaria. Estamos intentando funcionar con un sistema operativo que no es compatible con nuestro hardware espiritual. Estamos intentando ser dioses solitarios, como los ídolos paganos, cuando fuimos creados para ser seres comunitarios, como el Dios vivo. La Trinidad nos da una definición de amor que destruye la versión de Hollywood. En nuestra cultura, el amor es una emoción, un sentimiento de mariposas en el estómago que va y viene, o es una transacción. Te doy esto si tú me das aquello. Pero mira la Trinidad. El Padre da todo lo que tiene al Hijo, el Hijo devuelve todo al Padre, y el Espíritu es ese regalo mutuo, es un flujo constante de autodonación. Nadie en la Trinidad retiene nada para sí mismo, no hay egoísmo, el centro de gravedad de cada persona está en la otra. Esto se llama amor extático, salir de uno mismo, y esa es la receta que nos falta, la razón por la que nuestras relaciones fracasan, por la que los matrimonios se rompen y las amistades se enfrían, es porque entramos en ellas como consumidores preguntando, ¿qué puedo sacar de esto?, en lugar de entrar como personas trinitarias, preguntando cómo puedo darme al otro. El impacto psicológico de aceptar la Trinidad es devastador para el ego y sanador para el alma. Te dice que no eres el centro del universo. Y eso es una buena noticia, porque ser el centro del universo es una carga demasiado pesada para un ser humano. Te aplasta. La Trinidad te invita a descentrarte. Te dice que la vida real, la vida eterna, no es un monólogo interior, es una danza. Es entrar en un ritmo que es más grande que tú. Si Dios es una comunidad de gozo infinito, entonces el propósito de tu vida no es tener éxito o ser famoso o ser independiente. El propósito de tu vida es ser invitado a esa mesa. Imagina la realidad no como una pirámide de poder, donde uno manda y los demás obedecen, sino como un círculo de luz. Dios no creó a la humanidad porque necesitara esclavos para inflar su ego. Él ya estaba lleno. Creó a la humanidad para que el círculo se hiciera más grande. Esto cambia cómo ves a tu vecino, a tu enemigo y a ti mismo. Si cada ser humano es una imagen de este Dios comunitario, entonces tratar a alguien como un objeto es un sacrilegio. Ignorar al pobre es ignorar la naturaleza de Dios. El racismo, el clasismo y el odio son herejías trinitarias, porque rompen la unidad de la diversidad humana. Así que la próxima vez que te sientas solo, que sientas que no encajas, recuerda esto: ese dolor que sientes no es un defecto, es una señal, es tu alma gritando que fuiste hecho para algo más que el individualismo. Es el eco de la Trinidad en ti, recordándote que fuiste hecho por una familia, para una familia, y hasta que no encuentres tu lugar en esa relación vertical con Él y horizontal con los demás, seguirás sintiendo que te falta una pieza fundamental del rompecabezas. Hemos llegado al final de esta investigación. Hemos viajado a través de 300 años de silencio histórico. Hemos presenciado peleas a puñetazos en concilios imperiales. Hemos desarmado la maquinaria interna de la esencia y la persona. Y hemos visto cómo la soledad es incompatible con la naturaleza divina. Todas las pruebas están sobre la mesa. Pero ahora tú, que estás al otro lado de la pantalla, te enfrentas al problema final. El problema no es histórico ni teológico. El problema es tu cerebro. Es muy probable que incluso después de todo lo que hemos explicado, tu mente lógica siga sintiendo una resistencia, una especie de picazón incómoda. Sigues pensando, vale, entiendo la teoría, pero sigo sin poder visualizarlo. Sigo sin entender cómo 1 + 1 es igual a 1. Tengo una noticia para ti, y puede que no te guste, pero es la verdad más liberadora que vas a escuchar hoy. Esa incomodidad es la prueba de que esto es real. Piénsalo un segundo. Si yo te describiera a un Dios que pudieras entender perfectamente, un Dios que encajara sin problemas en tu lógica humana, que funcionara como las matemáticas de la escuela primaria, ese Dios sería sospechoso. Sería un Dios hecho a tu medida, un Dios que cabe en tu bolsillo mental. Y un Dios que cabe en tu mente es más pequeño que tú. No sería el creador del universo,
sería una proyección de tu propia psicología. La Trinidad es la garantía de que no estamos adorando a un ídolo inventado por hombres. Los hombres inventan cosas simples, inventamos dioses que son como superhombres, o como fuerzas de la naturaleza, pero nadie, absolutamente nadie, se inventaría un dios que es una paradoja imposible de resolver, a menos que esa fuera la realidad innegable con la que se toparon. La Trinidad nos dice que Dios es trascendente. Nos dice que Él habita en una dimensión de existencia tan superior a la nuestra que, cuando trata de explicarse a nosotros, nuestro lenguaje se rompe. Imagínate a una hormiga tratando de entender Internet. La hormiga conoce su hormiguero, conoce las feromonas, conoce las migas de pan. Si tú intentaras explicarle el wifi, la nube y los algoritmos, la hormiga no tendría las categorías mentales para procesarlo. Para la hormiga tus explicaciones sonarían a locura o contradicción. Nosotros somos esas hormigas. Vivimos en un universo de espacio-tiempo limitado. Dios es el arquitecto infinito. Que su naturaleza nos parezca un misterio, no es un fallo del sistema, es la confirmación de que estamos ante algo que es verdaderamente otro, algo santo, algo que no pertenece a nuestro plano. Si pudieras entender la Trinidad por completo, habrías disuelto a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Para qué sirve este dogma si no podemos dominarlo intelectualmente? Sirve para algo mucho más importante que el análisis, sirve para la invitación. La religión, en su sentido humano habitual, se trata de intentar llegar a Dios, se trata de subir la escalera. Tú haces cosas, cumples reglas, rezas oraciones y esperas que el jefe de arriba esté contento. Es una relación vertical, fría y legal. Pero la Trinidad destruye la religión y la reemplaza con el Evangelio. Porque si Dios es una familia eterna, si Dios es una danza de amor constante entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, entonces la salvación no se trata de que tú subas la escalera, se trata de que tú seas invitado a la danza. Fíjate en cómo Jesús hablaba en sus últimas horas. No dio una lista de reglas morales. Dijo como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa es la meta final de la historia. No es solo que Dios te perdone tus multas morales, es que Dios quiere meterte dentro de su círculo. Quiere que experimentes el amor que el Padre tiene por el Hijo. Cuando un cristiano reza, no está gritándole a un cielo vacío, está entrando en una conversación que ya está ocurriendo. El Espíritu Santo dentro de ti habla con el Hijo, quien te presenta ante el Padre. Estás literalmente metido en medio de la Trinidad. Esta visión cambia todo lo que pensabas sobre la vida. Significa que el amor no es una emoción pasajera de los mamíferos humanos. El amor es la sustancia de la que está hecha la realidad. Antes de que hubiera átomos había amor. Antes de la gravedad había amor. El universo no es una máquina fría e indiferente. El universo es el escenario creado para que este amor se expanda y te incluya a ti. Así que aquí está el veredicto. Puedes elegir ver la Trinidad como una complicación matemática innecesaria, una reliquia de la historia antigua, y seguir con un Dios solitario y distante que exige sumisión. Es una opción lógica, segura y fría. O puedes aceptar el desafío. Puedes aceptar que la realidad es más compleja y hermosa de lo que tu cerebro puede procesar. Puedes aceptar que Dios es una comunidad de gozo infinito que rompió la historia para venir a buscarte. La próxima vez que escuches la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no desconectes. No es un eslogan corporativo, es una dirección, es el código postal de tu verdadero hogar, es el recordatorio de que fuiste hecho por una familia, para una familia, y que tu corazón seguirá inquieto, solitario y fragmentado hasta que encuentres tu lugar en esa mesa.